Meses después de la invitación y 10.000 kilómetros más tarde, por fin puede comenzar este momento tan esperado para mí y para mi familia. De verdad que es un privilegio, como ha dicho el pastor Rizo. En breve tendremos la oportunidad de venir aquí con nuestra familia. Estamos muy ilusionados, estamos agradecidos a la universidad por la invitación. De hecho, estamos abrumados por tanta atención. Quiero dar las gracias desde aquí a donde se fraguó esto en su origen, al pastor Carlos Gil, al contador Óscar Ramos y posteriormente al pastor Horacio Rizo, Matsoli, a Darío, cómo se están de verdad volcando en un llamado por un lado para agosto y en lo que es la Semana de Oración. Así que estamos muy agradecidos. Traigo saludos de Víctor y Esther para toda la familia de la UAP. Sabéis que ellos os siguen llevando en el corazón después de 10 años y aunque están en España, siguen con mucha atención todo lo que ocurre aquí, así que me pidieron, por favor, que transmitiera ese saludo para vosotros. Dicho esto, ¿por qué el título? Espiritualmente 2.0. ¿Por qué? ¿Sabéis? Porque me fascina la mente humana. Me fascina cómo Dios es capaz de trabajar en ella, cómo la Biblia nos da claves que transforman nuestro pensamiento, cómo estudiar la vida de Jesús nos hace más parecidos a Él y sobre todo cómo el Espíritu Santo es capaz de actuar en nuestras neuronas y producir transformaciones reales. De hecho, estoy seguro de que todo el plan de salvación se concentra en nuestra mente. Todo el plan de salvación se concentra en nuestra mente. La fe ocurre aquí. La oración ocurre aquí. Hay un momento en nuestra vida en el que hoy un clic maravilloso, en alguna parte de nuestro cerebro, ocurre una configuración neuronal que produce que alguien acepte a Jesús como su Salvador personal. Esto, que lo consideramos algo espiritual, ocurre físicamente ahí. No sabemos muy bien cómo, pero sí sabemos por qué. Y también sabemos para qué. ¿Sabéis? Nuestra mente humana es el escenario, el campo de batalla de una lucha espiritual. Y esa lucha es real y ocurre mente a mente en cada uno de nosotros. Por eso, en esta semana me gustaría que explorásemos nuestra mente y que podamos ver en cada uno de los días una especie de módulos de actualización de nuestra fe. Vamos a intentar actualizar por qué creemos lo que creemos y de qué forma eso es importante. Y para eso me gustaría que empezásemos abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y versículo 2, porque va a ser el versículo fundamental de toda la semana. Es un versículo conocido. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este estado de cosas, a este universo material, sino transformaos por medio de la actualización, por medio de la renovación de vuestra mente, vuestro entendimiento, vuestra facultad de pensar. ¿Para qué? ¿Para qué sirve actualizar la fe? ¿Para qué sirve actualizar nuestra mente? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El objetivo, por tanto, de esta semana es muy sencillo y a la vez complejo. Es que podamos actualizar nuestra fe, que podamos renovar nuestra mente gracias al Espíritu Santo y el objetivo es que conozcamos mejor a Dios y su voluntad para nosotros en nuestras vidas. Dicho eso, hoy vamos a comenzar con el primer módulo, el módulo de la diferencia. ¿Recuerdas la primera vez que te sentiste diferente? Quizá para alguien es más fácil si tiene un color de piel diferente, si tiene un tipo de pelo, o si era el único chico en una clase, o era la única chica. A mí no me cuesta ahora mismo sentirme nada diferente por mi forma de hablar. Tengo que decir que no hablamos todos los gallegos como los imitáis, ¿eh? No todos hablamos así, solo nuestro presidente del gobierno, creo, que es tan exagerado, el señor Rajoy.
Los demás, pues yo creo que no hablamos tan raro, pero aún así me siento diferente. Y no me refiero a eso, me refiero a algo más sencillo. ¿Quién de aquí ha nacido en una familia adventista? Que yo me sitúe. A ver, levantemos las manos. Bueno, no está mal. Bien, pues para todos aquellos que habéis nacido en una familia adventista, el sentirte diferente ocurre de la siguiente forma. Un día descubres que aquello que tu papá y tu mamá te cuentan, que aquello que escuchas en la escuela sabática, aquello que aprendes en el club de exploradores, aquello que escuchas en la iglesia todos los días, ese mensaje resulta que no lo cree todo el mundo. Resulta que tienes un secreto y, de hecho, para todos aquellos que lleváis mucho tiempo en la villa, dejadme deciros un secreto. Hay gente en el mundo que no es adventista. Debéis saberlo, ¿eh? Ay, yo he visto a alguno que no es adventista y que vive del Puente Blanco para allá, y de camarero para allá. Bueno, pues dicho esto, para los que lleváis mucho tiempo aquí, solo el 0,3% de la población mundial comparte eso que tú y yo creemos. Esto, por definición, te convierte en alguien diferente, simplemente a nivel estadístico. La diferencia puede ser vivida como algo positivo. Los que están aquí de administración de empresas, marketing, etcétera, etcétera, la diferenciación es un valor añadido. Ser diferente es algo bueno. Sin embargo, en algunos aspectos de nuestra vida, el ser diferente nos genera cierto malestar. En esta noche quiero compartiros 3 contextos que en mi vida me hicieron sentir diferente y no me gustaron nada. Y para empezar tengo que deciros algo para que lo entendáis. En España la Iglesia Adventista no es muy conocida, no es casi nada conocida. La reacción más común que recibimos todos cuando decimos soy adventista es ¿adven qué? ¿Adven qué? Y cuando explicas adventista dicen dentista, o adven qué o dentista. Esto hemos crecido todos en España con esta, me imagino que aquí algunos también. Pero allí es que no, es casi considerada una secta, ¿eh? En algunos momentos de la historia reciente, pues la Iglesia Adventista era una secta. Allí o eres católico, o eres ateo, o eres de la nueva era, o poco más. Hay muy poco conocimiento de lo que es el protestantismo, ¿de acuerdo? Así que esto como contexto para que nos situemos de lo que me pasó. La primera experiencia tiene que ver con la infancia. Yo era un niño, asistía a tercero de primaria, y tenía un grupo de amigos muy especial, y nos llamábamos los Tigres. Javi, Armando, Sergio y yo. Éramos los 4 inseparables. Jugábamos juntos, nos sentábamos juntos, por la tarde volvíamos a jugar juntos, por la noche no nos dejaban, pero esperábamos encontrarnos al día siguiente. Los Tigres. Yo sentía un especial cariño por ellos y sentía una especial presión por ser parte de ellos. Yo no concebía ser diferente. Un día ellos comenzaron a hablar de la primera comunión. Eso aquí también se hace, ¿verdad? Primera comunión. Y estaban hablando entre ellos de la primera comunión. Oye, ¿tú has hecho la primera comunión? Y de repente fue como una reacción, debo disculparme, no soy ejemplar, pero una reacción automática fue, ¿la qué? ¿La primera comunión? Pues claro, hombre, voy a hacer yo la primera comunión antes que tú, ¿eh? Primera comunión. Y empezaron a hablar de la misa. Oye, pues la misa es un rollo. Oye, sí, de verdad, yo todos los domingos... Oye, Dani, ¿tú vas a misa, verdad? ¿Eh? ¿Qué? ¿Misa? ¿Misa? Pues claro, hombre, misa. De forma natural no concebía el percibirme como ajeno a ellos, no pertenecer al grupo. ¿Cómo podía ser diferente? Yo de alguna forma me sentía un agente secreto de la CIA y nadie sabía quién era en realidad. Un día, sin embargo, ocurrió lo inevitable. Era un viernes por la noche. La iglesia estaba cerca del colegio, en el barrio, y había terminado el programa, estábamos con mi hermano jugando en el hall, y de repente ocurrió algo. Pasó por delante de la iglesia una chica de clase. Y pasó a cámara lenta, al menos así lo recuerdo. Pasó a cámara lenta, miró dentro, yo la miré, y ella hizo un... Y yo hice un... Fueron unas micras de segundo, fue mi identidad y se marchó. Había sido revelada.
tuve que trazar un plan antes de que esto saliera en los medios, ¿eh? Porque claro, un agente doble es peligroso que te reconozcan. Así que decidí un día iba a revelar mi identidad, iba a comenzar por Sergio. Sergio era mi mejor amigo y era con quien me sentaba. Tracé el plan, elegí el día. Ese día me costó ir al colegio, mi corazón palpitaba, sudando, estaba muy nervioso. Estábamos sentados juntos haciendo deberes y en un momento le dije, Sergio, tengo algo que decirte. Ajá. No se lo he dicho a nadie, es muy especial. Dime. No soy católico. ¿Y? Soy adventista. Obviamente la respuesta fue, ¿advent qué? Adventista. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Pues mira, es una religión, pero diferente. Mi padre es pastor, es como cura, pero se puede casar. Yo nací y todos somos de la iglesia. Y en ese momento me sentí como un mártir en la estaca, a punto de ser quemado, orgulloso, después de haberme decidido por Dios, cerrando los ojos, eso es lo que soy. Y cuando abrí un ojo, él estaba haciendo los deberes, y continuó como si nada. Y de repente me quedé sorprendido diciendo, ¿tanto sufrimiento para esto? ¿No te importa? No me importa. Es curioso porque en ese momento descubrí que en ocasiones nuestra diferencia genera indiferencia. Me da igual. Nuestra diferencia no cambia la vida de nadie, sin más. La siguiente escena ocurrió cuando era preadolescente. En esta ocasión tuvo que ver con la comida. Para poneros en contexto, en España lo normal para comer en el colegio es un bocata de jamón. Un bocata de jamón es un bocadillo de pan blanco, muy blanco, con mucha miga, y lo normal era o jamón, o chorizo, o morcilla, o mortadela. Esto era lo típico de los niños en el patio. En cambio, mi madre, nosotros somos vegetarianos desde que nací, y mi madre tenía la sana costumbre, y lo que nos complicó la vida, de hacer bocadillos muy creativos. Hoy en día serían considerados bocadillos gourmet, pero entonces yo no apreciaba esa buena voluntad de mi madre. Preparaba bocadillos de pan integral muy negro, Yo creo que le echaba 38 cereales al pan, que no hace falta. No hace falta 38 cereales, si basta que haya trigo y ya está. Bueno, pues 38 cereales, los copos de avena ahí surgiendo, el sésamo, las pasas, todo ahí en el pan. Y luego le metía dentro, pues, lo que se le ocurría. Yo no sé, se levantaba por la mañana y decía, voy a poner paté de almendras y champiñones, hijo mío. Sí, mamá, esto. Otros días ponía aguacate o palta, ¿verdad? Palta con miel y piñones. Pero que los piñones salían ahí los piñones en el pan. Otras veces lechuga, pero con lechuga de verdad, un pan de lechuga con lechuga y tomate y, bueno, de todo. Entonces, los días que había carnita, llamamos nosotros, a la carne vegetal de soja, esos días descansaba. Era como, ay, por favor, un bocadillo que parece carne, y tomate y queso, por fin, un bocadillo normal. Así que tuve que desarrollar una estrategia para no llamar la atención. La estrategia fue pelar el pan a ras del borde del papel de aluminio. Y entonces no se sabía de qué color era el pan. Entonces yo bajaba un poquito, mordía rápido, cubría y a continuación movía mucho la mano. Me comía mi bocadillo, sí, perfectamente, y como uno más. Yo quería ser uno más. ¿Tan difícil es ser uno más, mamá? ¿Un bocadillo normal? Pues no. Obviamente también llegó el día. Y ese día, José Carlos Murillo, no lo olvidaré, me dijo, oye, tú traes bocadillos muy raros, ¿verdad? Sí, soy vegetariano. Vegetariano, y ahí comenzó. Lechuga todos los días. Y entonces siempre que llegaba al recreo, José Carlos Murillo me preguntaba de qué era el bocadillo, lo publicaba todo el mundo. Lo pasé muy mal, pero me hizo fuerte para mantener mis principios.
¿Sabéis? En este caso aprendí una lección de nuestra diferencia. Y es que en ocasiones nuestra diferencia produce burla. Produce sorna. Produce algo que no nos gusta. Nos genera algo en nuestro interior desagradable. Y sin embargo tampoco cambia la vida de nadie. La tercera experiencia ocurrió ya cuando era joven. Llegué a la universidad, en la UNED. En la UNED hay cientos de miles de estudiantes. Los exámenes son cuando les da la gana y muchos de ellos en sábado. Así que ocurrió ese dilema, que alguno aquí obviamente no habéis vivido, pero que quizá os toque vivir, quién sabe. Cambiar el examen el sábado. Así que tenían que enviar el examen desde Madrid a donde estaba por fax a la hora determinada el viernes porque me lo habían cambiado. Imaginaos un salón de actos lleno de gente, van llamando por exámenes, entran todos de ingeniería, de no sé cuántos, los psicólogos, venga para allá. Y entonces todo el mundo con su examen y yo de pie sin examen. Y se acerca el presidente del tribunal con una mirada de pocos amigos. ¿Y su examen? Mi examen no ha llegado todavía, lo tienen que enviar por fax, pero ¿usted de qué se examina? Mira, el examen es mañana sábado, pero me lo han cambiado y entonces lo voy a hacer hoy, y ahí se empezó a complicar la cosa. ¿Sabéis? En esta circunstancia lo que aprendí es el ridículo que a veces hacemos cuando intentamos explicar lo que creemos. Yo creo que de ahí surgió la idea de hacer lo del sábado en 2 minutos. Es como decir, déjame que te ponga el vídeo, para explicarte por qué no hago el examen en sábado. No sé si os ha pasado la sensación de sentiros ridículos sabiendo que mientras explicas algo no tiene sentido para el que lo está escuchando. Es decir, ¿cómo le explicas a un señor probablemente ateo, rector de la universidad, catedrático, que viene y te dice, o sea que usted no puede hacer este mismo examen en este mismo lugar, con estos mismos compañeros, mañana, pero hoy sí? ¿Me lo puede explicar? Pues es que en los 10 mandamientos, ¿sabe usted? Habla de un día de reposo en la Biblia, en Éxodo 20, es como los judíos, pero a los 20 segundos noté que estaba con la cara descompuesta. En este caso, lo que viví fue la incomprensión de nuestra diferencia. Encima, incomprensión enfadada, porque se enfadó conmigo. Me dijo, ¿pero qué morro tenéis? Los viernes los musulmanes no pueden, los sábados nosotros. Yo soy católico, tengo que venir aquí el domingo y no me quejo. Fue una sensación desagradable hasta que llegó el fax y pude hacer el examen. ¿Sabéis? En ocasiones, nuestra diferencia, por tanto, produce incomprensión. No nos hacemos entender. Y los demás, por tanto, no nos comprenden. En ocasiones, nuestra burbuja adventista, dejadme que la llame así, está llena de coherencias, respuestas de escuela sabática, historias de la Biblia, versículos de memoria, textos bíblicos, declaraciones de Elena de White. Declamamos a Elena de White en ocasiones, hablamos del cielo, hacemos oración, y esto no está malo, no es malo. De hecho, sueño con que mis hijas vivan en un entorno así, de protegido. Pero esto no es todo. ¿Sabéis? Tarde o temprano llega el día en el que damos un paso fuera de la burbuja y tenemos que decir a nuestro amigo, Carlitos, sentate, vení, te voy a explicar lo que yo creo. Y nuestro amigo Carlitos, que no tiene ni idea de lo que creemos, le empezamos a decir, yo creo en Adán y Eva, ¿sabes? Sí, Adán y Eva, el fruto y tal. Sí, creo en el diluvio, ya sabes, el arca, los animales dentro, lo creo. Creo que Dios dio los 10 mandamientos, creo que Jesús vino y era Dios, y te mira así con cara rara, ¿qué? Sí, lo creo. Es más, creo que tiene un pueblo especial con un mensaje especial, creo que va a volver otra vez. Creo que iremos volando por el espacio, y eso es tremendo. 7 días hasta llegar a la Tierra Nueva. No sé si os habéis parado alguna vez a pensar qué pensaría un psiquiatra de nosotros si nos sentamos en la consulta y decimos lo siguiente. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Usted sabe que aquí hay ángeles? Y empieza a tomar nota. ¿Qué hay aquí? Ángeles. No se ven, pero están.
No se ven, pero están, ¿eh? ¿Y tú hablas con ellos? No, con ellos no, con su jefe. ¿Hablas con su jefe, eh? Sí. Están aquí para protegernos, son buenos. ¿Sabe usted? Es que un día nos van a perseguir. ¿A todos? No, a nosotros. Fin de la consulta. Seamos sinceros. ¿Qué creéis que apuntaría en la hoja cualquier psiquiatra colegiado, graduado? ¿Qué pondría? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué pondría el psiquiatra si le explicamos esto que nosotros creemos? No sé si somos del todo conscientes de esto. ¿Sabéis? El problema es que lo que tú y yo creemos, lo que nos define como personas, lo que resulta que marca nuestra identidad profunda como seres espirituales, no se lo cree nadie. Es un chiste. Es una broma fuera de nuestra cultura. Es creer en Peter Pan. Es creer en Papá Noel. Y eso nos define. Nos hace diferentes. ¿Cómo afecta esto a tu identidad como joven? ¿Cómo te afecta como joven saber que solo el 0,3% de la población mundial cree lo que tú crees y muchos de los demás creen que lo que tú crees es un cuento de hadas, una fábula, un trastorno mental? ¿Sabéis? Muchos de nuestros jóvenes en todo el mundo se enfrentan a esta realidad que les genera cierto estrés. Y el mayor problema no es este. El mayor problema es que en muchos casos nuestros jóvenes no solo no saben explicar lo que creen, el problema es que no se lo creen. Y esto es aún peor. Alguien nace en la iglesia, va a la escuela sabática, repetimos la secuencia, va al club, estudia en un colegio adventista, secundario adventista, universidad adventista, tiene el privilegio de estar en un entorno así. Si este joven que hemos descrito desde niño no es capaz de hacer suya la fe y vive una fe de segunda mano, vive una fe heredada, vive una fe que no es suya, aunque pase por todos los estamentos que se nos ocurran de la iglesia, cuando llega un día fuera de ella, ¿sabéis lo que ocurre? Que alguien le pregunta, ¿tú por qué no fumas? Y se escucha a sí mismo diciendo, es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mientras este joven que no ha hecho suya la fe declama esta frase hecha, conocida desde hace años, se da cuenta de que ni entiende lo que está diciendo, ni se lo cree. ¿Qué significa que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? Querido joven, es imprescindible que hagas un inventario en tu mente sobre lo que realmente crees. Que hagas un inventario sobre por qué lo crees. ¿Por qué eres diferente? ¿Y qué tiene eso de importante? En ocasiones hemos visto que nuestra diferencia es irrelevante, no cambia la vida de nadie. En ocasiones nuestra diferencia genera burla. En ocasiones nuestra diferencia genera incomprensión. Y es que en muchas ocasiones no la sabemos explicar. Y sin embargo, la Biblia nos insta a ser capaces de explicarnos. En 1 de Pedro 3:15, os lo leo yo, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus razones? ¿Cómo sabes que Dios existe de verdad? ¿Cómo sabes que hay ángeles aquí? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que el diluvio ocurrió? ¿Cómo sabes que Jesús existió? ¿Cómo sabes que va a volver? Permitidme que os diga algo muy importante. Es el núcleo de lo que quiero transmitir esta noche. De la respuesta a esas preguntas que solo tú debes encontrar, de la respuesta a estas preguntas que solo tú debes encontrar, depende que vivas tu diferencia con vergüenza o como un maravilloso desafío. Aquí el apóstol Pablo nos transmite un mensaje impresionante. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículos 7, 8, 12. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y termina, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas de ser diferente?
porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas? Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta es la clave, queridos jóvenes. El mundo necesita que nuestra diferencia sea capaz de transformar su vida. Yo recuerdo perfectamente en la universidad que después de todos estos traumas, en los recreos, la gente venía a preguntar, la gente venía a interesarse. Oye, ¿y tú por qué crees esto? Y descubrí con fascinación en la Biblia muchas respuestas que resulta que eran útiles, eran pertinentes, tenían el potencial de cambiar una vida. Llegué a disfrutar respondiendo preguntas y ahí surgió una vocación. ¿Sabéis? Ocurrió algo en alguna ocasión también. Y es que a algunos de ellos lo que les contaba les parecía una locura. Pero es que esto será así siempre. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Querido joven, eres diferente porque crees una locura. Una bendita y maravillosa locura. ¿Sabéis? Esa locura que tú y yo creemos tiene la capacidad de transformar el mundo. Esa locura que tú y yo creemos que es maravillosa tiene la capacidad de transformar una vida. Tienes la oportunidad de que tu diferencia pueda ser compartida con alguien de forma relevante. Y puedes decirle un día a alguien por la noche que esté sufriendo, que se sienta solo, puedes decirle que mire arriba, a las estrellas. Y puedes decirle, ¿sabes qué? Quizá te parezca una locura, pero hay alguien que te creó, hay alguien que te ama y hay alguien que ha prometido volver a buscarte. Cuando alguien es capaz de ser transformado por esa locura, se convierte en alguien diferente. El llamado en esta noche es a que explores tu diferencia, que profundices tu diferencia, que analices tu diferencia, que seas capaz de explicar tu diferencia de forma relevante, porque el mundo necesita ese mensaje diferente. Ojalá que cada día seamos cada día más diferentes a los demás y que en el fondo sea porque nos parezcamos más a Jesús. Que Dios os bendiga.